Muy bien, una bendición poder estar aquí en la casa del Señor y poder predicar la palabra. La semana pasada estuvimos hablando, vamos, léalo conmigo fuerte y dígalo a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Ese es el tema que desde la semana pasada estoy compartiendo y se refiere a que todas las personas, cuando recibimos la invitación para ir a algún lugar, una boda, un 15 años, un evento especial, normalmente siempre hacemos una pregunta: ¿cómo debo de ir vestido? Porque inclusive una boda, yo he visto bodas que son en un salón de hotel donde tienes que ir muy bien vestido, ¿verdad? Así como está el hermano Luis el día de hoy, bien bonito, ¿verdad? Son bodas que hay también en las playas. En la playa pues uno va un poco más cómodo, más fresco, más relajado, sin la corbata, ¿verdad? Entonces uno, cuando es invitado a un evento especial, siempre pregunta: ¿cómo debo de ir? Para saber pues cómo ir, cuál es la vestimenta apropiada para ese lugar. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que está en una fiesta o está en una actividad y usted ve a alguien que está totalmente desfasado? Usted dice: a este brother como que no le dijeron cómo tenía que venir vestido. ¿Ah? Siempre hay como un miembro de la familia especial, ¿verdad? O aquellas personas que, cuando tú eres papá y siempre le tienes la ropita lista a tus hijos, a tus hijas, pero llega un tiempo en que tus hijos y tus hijas empiezan a vestirse ellos mismos, ¿no es cierto? Y de vez en cuando tú los ves y dices: Dios mío. En mi país decimos: este anda caja fuerte. ¿Saben por qué andan caja fuerte, verdad? Porque solamente ellos conocen la combinación de lo que se pusieron encima. Hay gente que definitivamente de moda, como que esa parte llegaron tarde a la repartición, ¿no? Entonces, ¿cómo andas? Y está basado en el libro de Efesios. Váyase conmigo rápidamente al libro de Efesios en el capítulo 4. ¿Cómo andas, iglesia? La semana pasada quedé en que la única forma de poder cumplir en nuestras vidas Efesios capítulo 4 y Efesios capítulo 5 es única y exclusivamente a través de una forma, la única, cumpliendo el primer mandamiento. ¿Y se acuerdan de la cruz? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Hay personas, y lo detallamos, que hay personas que piensan que amar a la gente es fácil. Por lo tanto, antes de buscar amar al Señor, primero tratan de querer a la gente. Y ahí es donde vienen las fricciones, ahí es donde vienen las dificultades, ahí es donde vienen los problemas, donde dicen: pastor, es que el hermanito, pastora, es que la hermanita. ¿Y por qué? Porque lo intentamos hacer con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, primeramente hay que buscar el reino de Dios y luego todas las cosas, el resto, una relación vertical con Dios para luego tener una relación horizontal con los hermanos. Y dijimos la semana pasada que María de Betania fue el mejor ejemplo de una persona que busca primeramente Dios, y las demás cosas pueden esperar. Primeramente Dios, y el trabajo puede esperar. Primeramente Dios, y la familia puede esperar. Y en eso quedamos la semana pasada. Ahora, cuando leemos Efesios capítulo 4 verso 1, váyase, Efesios capítulo 4 verso 1, dice: yo pues, Efesios 4:1, yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Andéis, quiere decir andar. De ahí el título: ¿cómo andas? ¿Quién escribe esto?
Pablo. Y dijimos la semana pasada que Pablo estaba preso físicamente, pero creo que Pablo hubiese dicho lo mismo si hubiese estado en libertad, porque él literalmente estaba preso en el Señor. Pablo decidió renunciar a su vida y ser esclavo de Jesucristo, preso de Jesucristo, el día que iba camino a Damasco. Y esa gran luz habló y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y lo segundo que dijo es: ¿qué quieres que yo haga? Cuando él dice ¿qué quieres, Señor?, nosotros le decimos Señor a todos. Por ejemplo, el señor Arturo Macaltao, el señor Víctor Morales, el señor Luis Galvez. Sin embargo, en los tiempos de Jesús, la palabra Señor no se le daba a todo el mundo. La palabra Señor se usaba al único Dios. Cuando Pablo cae en tierra y dice ¿quién eres, Señor?, ya está diciendo: reconozco quién tú eres, que tú eres el Dios creador de los cielos y la tierra. Reconozco tu poder y reconozco tu señorío sobre mi vida. Todo eso es lo que está diciendo Pablo con la pregunta: ¿quién eres, Señor? Y ahora, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el momento donde Pablo entra, por decirlo así, a esa misión espiritual, a esa cárcel espiritual donde no quiere y no quiso nunca salir libre. Pablo tenía la capacidad de ver todas las cosas a la luz de cómo afectaba su relación con Cristo. Tenía esa capacidad. Veía todo en un sentido vertical antes de verlo en un sentido horizontal. Sus motivos eran de Cristo, sus normas eran de Cristo, sus objetivos eran de Cristo, su visión era de Cristo, su orientación era de Cristo. Nos parecemos al apóstol Pablo, amén. Ese silencio es interesante. Todas las cosas Pablo las pensaba primero para ver cuánto esto afectaba en mi relación con Dios. Y dice: os ruego que andéis, os ruego que caminen, os ruego que os conduzcan, les ruego que su forma de vivir, os ruego que se comporten. Otras versiones dicen: les ruego que tengan una vida. Y Pablo dice que esta vida, en el verso 1, dice que deben de andar como es digno. ¿Cómo es digno? Quiere decir apropiadamente. ¿Qué quiere decir como es digno? Pablo está haciendo referencia a que la vida práctica de los efesios debe de coincidir con su vida espiritual. Ahora, hoy estamos leyendo la carta nosotros. Somos una iglesia como lo era la iglesia de Éfeso. El día de hoy, Pablo nos está diciendo: yo les pido que ustedes anden, que su vida práctica alumbre o sea una imagen de su vida espiritual. Que tengan coincidencia. No puede ser que ustedes digan: soy muy espiritual. No puede ser que ustedes digan: vengo a alabar al Señor y levanto mis manos. No puede ser que ustedes digan que vengo a cantar, que vengo a servir, mientras que cuando salen de la iglesia, el testimonio que dicen es totalmente otra cosa. Son chismosos, mentirosos, calumniadores, dicen malas palabras. Pablo dice: eso no es digno de lo que ustedes fueron llamados. Cuando habla ahí de la vocación, es que tú recibiste una tarea, una encomienda cuando fuiste llamado por Dios. Recuerda, tú no lo escogiste a Él, Él te escogió a ti. La palabra del Señor dice: por cuanto tú nos amaste primero. Tú puedes decir: yo escogí al Señor. No, Él puso en ti el querer
como el hacer. Él puso en ti el deseo de que tú le buscaras. Por lo tanto, el día de hoy, Él te buscó, te encontró, puso en ti ese deseo y te dio una tarea, una vocación, un llamado. Y dice, ustedes deben de andar acorde a ese llamado. Cuando vemos un diplomático, me ha tocado ir varias veces al consulado de mi país y el más cercano está en Washington, D.C. He tenido que ir y pocas veces he podido ver, no he podido hablar, he podido ver al cónsul que de casualidad pasa por ahí. Pero el cónsul no anda en shorts, no anda en chanclas. El cónsul no anda con una camisa de hawaiana de verano pelando el pecho y diciendo. El cónsul, el representante de mi país en una nación extranjera, cuando está en oficio, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Como es digno de su asignación. De la misma forma, como cristianos, debemos de andar como es digno a nuestra asignación. No puede ser de que aquí seamos unas personas y allá afuera seamos otras personas. Aquí adentro levantamos manos y decimos amén, pastor. Pero allá afuera, yo de vez en cuando, usted no se da cuenta, pero cuando yo me bajo de aquí, ¿sabe para dónde me voy? Sí, para su oficina, pastor. No, no me voy para mi oficina. ¿Sabe para dónde me voy? A saludar a los niños, a hablar con los niños. Si usted va a recoger a su hijo, inmediatamente yo me bajo de aquí, nos encontramos allá abajo. Porque me gusta escucharlos, me gusta verlos. ¿Y saben cómo me doy cuenta yo de cómo es mamá y papá en casa? Cuando hablo con los niños. Porque esos bandidos no se dejan nada en la boca. Todo lo cantan. Así que mi amado, ¿qué puede decir tu hijo de ti? Miren, para mí, hablar un tema como este, en presencia de mis 3 hijas aquí y mi esposa, usted puede decir que usted me conoce, pero usted en realidad no me conoce. Quienes me conocen realmente son estas 3 personitas que hay aquí. Y predicar un tema como este en presencia de mis hijas, eso es algo que es fuerte. Pero tengo el valor, porque yo sé el testimonio que les doy, de venir delante de ustedes y decirle las mismas palabras que Pablo le decía a los efesios. Gente, deben de andar como es digno a su tarea. Sus vecinos cuando pasan por su casa, ¿qué lo escuchan? Ollas, cuchillos pegando con la mamá gritando y el papá respondiendo. Por dicha, en Estados Unidos, los hermanos allá en Santiago, en Estados Unidos las casas tienen insolación entre las paredes. De lo contrario, no sé qué podrían escuchar nuestros vecinos. Es interesante porque cuando voy a Santiago, allá las construcciones son de blocks, de concreto. Y nosotros vivimos en un edificio, bueno, cuando estamos allá nos toca vivir allá. Tenemos un departamento, gracias a Dios. Pero cuando estamos hablando de que vivimos en un departamento, tenemos vecinos aquí, vecinos arriba y vecinos abajo. Vivimos en el piso número 9, ¿cierto? En el piso número 9. O sea que cuando yo voy a Santiago y se viene un socollón, ore por mí, por favor, hermano. Porque vivo en el piso número 9. Y usted escucha cómo camina la gente de arriba, los gritos de la gente de abajo, huele lo que están cocinando en el departamento de al lado. O sea, queridos, como cristianos debemos de andar como es digno a lo que fuimos llamados. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, me interesa que sigamos leyendo este mismo pasaje en la versión TLA. Si usted tiene su teléfono ahí, sáquelo, ponga la versión TLA. Si usted tiene la versión en físico, pues abra la TLA. Y para los que no lo tienen,
les puse las citas bíblicas en la parte de atrás, ustedes la pueden leer. Dice, es Pablo, recuerde, yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir. ¿Quiénes? Como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Ahora, Pablo viene seguidamente a hablar de las características de cómo vive una persona que ha sido llamada. Las características de ser digno. Escuche, dice, verso 2, sean humildes, sean amables, sean pacientes. Ahí nos podemos quedar por el resto de la tarde. Ser humilde. Ay, pastor, vieras qué humilde soy yo. Sí, cómo no. Ser humilde. Usted sabe que por falta de humildad, es decir, por orgullo, Caín mató a su hermano. O sea, fue el primer homicidio que se registra en la historia del ser humano. Fue por orgullo. Porque ese tiene algo mejor que lo que yo tengo. Porque ese hace algo mejor de lo que yo hago. El orgullo. ¿Y sabe dónde es tremendo escuchar que hay orgullo? En medio de papá y mamá. En medio de los esposos. Hermano, yo no sé cómo viven. Yo no sé cómo viven los matrimonios. Algunos matrimonios el día de hoy. Literalmente viven en una competencia. ¿Cómo es eso? Pablo dice, al que está soltero le recomiendo mejor que esté soltero. Quédese soltero. Y yo algunas veces digo, dichoso usted que está soltero. Dichosa usted que está soltera. Pero me doy cuenta que no hay nada mejor para el hombre y para la mujer que estar casado, que estar con la mujer o el hombre que el Señor ha puesto para tu vida. Pero el detalle es que teniendo a esa mujer o a ese hombre, hermanos, viven como perros y gatos y se llaman ser cristianos. Y entonces pasan peleando y viven en una competencia. Y cuando tú hablas con ellos, o sea, cuando me toca dar consejería pastoral, que la doy con la pastora, consejería en pareja, tú te quedas así y nada más los ojitos van de aquí para allá, de aquí para allá, porque no respetan. Enfrente tuyo te dicen, entre ellos se dicen cosas y tú dices, pero ¿cómo es esto? Si con nosotros enfrente se están diciendo estas cosas, ¿qué no pasará en sus casas con sus hijos? Por orgullo. Eso es lo que más duele, que el orgullo hoy está dentro de los matrimonios. No se diga las personas del mundo, también dentro de la iglesia. Algunas personas no saludan a las otras por orgullo, porque se creen más que las otras personas. Hay personas aquí. Doy gracias al Señor porque creo que esto se erradicó hace mucho tiempo. Pero hay personas aquí, y esto lo hago con mucho respeto y por amor. Angélica, ¿te puedes poner de pie, por favor? Nada más ahí puesta de pie. Miren esta hermosa mujer que está ahí. Esta hermosa mujer de Guatemala llegó a este país hablando, yo no sé qué hablaba Angélica. Angélica hablaba un enredo y me di cuenta luego que así hablaba en su ciudad, en su comunidad. Ese es el lenguaje en que ellos hablaban. Pero Angélica, ¿sabe cómo aprendió a hablar castellano? Con la palabra de Dios. Esa mujer así tan bonita como usted la ve vestida, el día que la encontramos, porque la vinieron a dejar aquí tirada, al frente de la iglesia. Aquí la vinieron a dejar. Ahora no voy a entrar en detalle, pero esa mujer que está bien vestida el día de hoy no se parece en nada a la persona que recogimos
hace años atrás. Pero aquí hay personas que no. Un aplauso, Angélica, claro. Te honramos, Angélica. Buen trabajo. Y hoy tiene a una preciosa hija que se llama Allison. Que esa muchachita es hermosa. Usted la tiene que conocer, es preciosa. Y se viste precioso. Pero, amados, cuando ella llegó, yo podía ver cómo habían personas que... ¿Qué te pasa? ¿Acaso no vino Jesucristo a tocarles a ellos, a salvarlos a ellos, a alabarlos a ellos, a bendecirlos a ellos? ¿De qué estás jugando, iglesia? Entonces el Señor me empezó a dar, porque yo miraba pero no decía nada. El Señor me empezó a dar una serie de temáticas relacionadas a estas y directamente le hablé a la iglesia. Y creo que este mal, gracias a Dios, ha sido erradicado. Pero el día de hoy, hermanos, si usted ve a una persona entrar por esas puertas que no huele bien, que no se ve bien, no seas orgulloso. Recíbelo, de ser necesario, muévete de tu asiento y le das el asiento a esa persona. Eso es vivir sin orgullo, vivir humildes. Matrimonios, tengan cuidado de cómo viven, porque sus hijos están mirando el orgullo que hay dentro de ustedes. Sus hijas lo están mirando. Quisiera detenerme un poco más, pero no puedo. Amables. La Reina Valera dice mansedumbre. Amables. Que sean corteses. No de apellido Cortés, sino que sean cortés. Y Pedro dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Es que ahora ya tiene que aprender a dividir la mente en dos, en poner un oído aquí y el otro en Santiago. Le está costando esa práctica, le está costando. Amables, pacientes. ¿Sabes qué quiere decir la palabra pacientes? De aguante, de resistencia. De aguante y de resistencia. Amados, sí que nos cuesta poder vivir con aguante y con resistencia dentro de la comunidad de la fe. Desafortunadamente lo tengo que decir. Y allá en Santiago igual. Me lo he encontrado en todas las iglesias. Allá en Santiago, y Karim y Javi se van a reír, encontramos un dicho que creo que lo dije la semana pasada. Es que, pastor, me pasó a llevar. ¿Lo han escuchado ustedes? Esta me pasó a llevar. Y yo dije, hermano, ¿por qué se enoja por eso? Qué bueno. Él le dio transporte, lo recogió y lo llevó. Eso es lo que uno piensa. Pero pasar a llevar quiere decir totalmente otra cosa. Este me omitió, me pasó por encima, me ignoró totalmente mi responsabilidad, mi cargo. Hay que ver cuánto de eso es orgullo por el cargo, por la responsabilidad, por la jefatura que hay y el orgullo que sientes. Y qué barbaridad. Y el Señor está usando a ese que te pasó a llevar para pisotear tu orgullo. Pero también hay que ver el otro lado, que hay personas que literalmente no les importa nada. Aquí tenemos responsabilidades en diferentes aspectos de la iglesia y tenemos un orden y hay que seguir este orden. Pero cuando hablamos de ser paciente, estamos hablando de cuánto aguante y cuánta resistencia hay en ti. Hace 5 años, más o menos, aquí teníamos en la iglesia, teníamos un programa hermoso que le llamamos en septiembre, le llamamos el mes de las misiones. Y nos íbamos, ¿sabe dónde nos íbamos? En la parte de atrás, hermanos, en Santiago, en la parte de atrás tenemos un edificio enorme, un gimnasio. Y ese gimnasio lo llenábamos de mesas y decíamos, el mes de las misiones vamos a comer comida de misiones y vamos a relacionarnos entre hermanos. Y los hermanos van a venir vestidos como se visten en su país. Y era un
una belleza, era hermoso. Bueno, la iglesia fue creciendo y tuvimos que ser muy sensatos en quitar algunas cuantas actividades que no podíamos desarrollar como iglesia. Para seguir desarrollando este evento teníamos que rentar el Crown Arena para que cupiéramos. Pero una de las razones por las cuales mi esposa y yo decidimos, no, hasta aquí ya es todo. Porque el evento se veía hermoso. Qué linda comida de Honduras, comida del Salvador, comida de Venezuela, comida de Perú, qué linda las vestimentas de Panamá, qué lindo las hermanas de Puerto Rico, qué lindo todo esto. Pero usted no sabe cuántos quejidos pegaban los hermanos y las hermanas para armar todo esto. La paciencia la tiraban muchos por algún lado. El Espíritu Santo se quedaba muchas veces fuera. Y nosotros teníamos que lidiar con este montón de hijos de Dios. Aguante, resistencia. Hermanos, esto, una vez más, esto no se logra por tus propias fuerzas. Es imposible que yo me lleve bien con mi esposa, porque ustedes no saben cómo es. Deje de hablar. Pedro, ahí encontré otra de tu equipo. Es difícil llevarse bien con esta señora, es difícil. El otro día estábamos en una charla ahí que decía, pastora, admiramos su carácter. Es que no le toca vivir con ella. Sígala admirando. Sígala admirando, hermanito, hermanita. Sígala admirando. ¿Sabe cuál es la única forma de que ella me aguante a mí? Y Pablo dice, soporte, soportados. Quiere decir de que hay que aguantar. Para soportar hay que aguantar. La única forma de que yo la aguante a ella y que ella me aguante a mí, la única forma es a través de la intervención del Espíritu Santo. De lo contrario, nos hubiéramos divorciado hace aproximadamente 20 años. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, usted es testigo de su matrimonio. Usted sabe lo que pasa en su matrimonio. ¿Has querido tirar toda la borda? Hermano, algunas veces nos enojamos y somos humanos. Pero hay que reconocer, hay que humillarse muchas veces. Hay que ser paciente y hay que decirle, Espíritu Santo, si no pongo yo abajo, aquí se va a terminar esto. Y es necesario tu orgullo, llenarte de paciencia y decirle, mi amor, aquí esto hay que arreglarlo porque las cosas no pueden seguir así. Y eso, ¿sabes quién lo hace? El Espíritu Santo. Nada más. Porque tu hombría no te va a dejar nunca. Tú como mujer no te va a dejar nunca. Tu interior. Por lo tanto, tienes que llenarte de humildad, de amabilidad y de aguante, de resistencia. Y dice, bríndense apoyo. Dice, por amor los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que seguir velando por la vida de Allison y Angélica. Que tenemos que seguirlas apoyando en todo lo que sea. Que tenemos que seguir bregando con ella y con muchas otras personas que al igual que ella nos necesitan constantemente. Angélica sabe muy bien que cada vez que me textea, porque tiene mi teléfono, bueno, mi número, y el número de la pastora, que cada vez que me textea puede encontrar un consejo, igual que todos ustedes que están acá. Pero deseamos que esto no sean solamente los pastores, sino que esto sea parte del ADN de la iglesia, que podamos apoyarnos los unos a los otros por amor. ¿Quién es la fuente de amor? Primeramente vamos ¿a dónde? A su presencia, para poder aguantarnos los unos a los otros. Literalmente, de lo contrario no la vas a lograr. Cuando aquí la palabra dice, cuando Pablo dice amor,
Híjole, ya pasó el tiempo y me quedé en la introducción. Cuando aquí la palabra dice amor, se refiere al amor ágape. Es el amor que es incondicional y libre de egoísmo. Es la clase de amor en que se da de manera voluntaria sin importar que reciba o no algo a cambio. Nos hemos dado por muchos de ustedes sin esperar nada a cambio. De la misma forma, yo deseo que usted se dé por su hermano y por su hermana sin esperar nada a cambio. Ese es el amor ágape. El amor que solamente da el Espíritu Santo. Verso 3, y con este termino. Dani, pasa porque no voy a poder llegar hasta donde te dije que iba a llegar. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad en el Espíritu. La unidad que el Espíritu les dio. Y miren que el Espíritu ahí está en mayúscula. Se trata del Espíritu de Dios. No el espíritu mío, o el espíritu del pastor Libardo, o el espíritu de André. Se llama el Espíritu de Dios. Escuche bien, iglesia. Con esto termino, estoy cerrando. La unidad espiritual no es algo que puede crear la iglesia. Escúcheme. La unidad espiritual no es algo que crea la iglesia. No. La unidad espiritual es creada y concebida por el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Jesús de Nazaret, antes de ser traicionado en el Getsemaní, dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno, para que todos sean uno, como tú, oh mi Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Iglesia, nosotros no tenemos que crear nada, lo que tenemos que hacer es invitar al Espíritu Santo para que nos dé de su unidad, de su amor, de su paz, para poder vivir como es digno. ¿Cómo andas, iglesia? ¿Cómo andas? Sé que toqué factores que tienen que ver con el trabajo, con los marido, mujer, casa, los hijos, la vida en la iglesia. Iglesia, ¿cómo andas? Quería poder llegar aquí, pero se los dejo de tarea. Lea el libro de Efesios en el capítulo 5, específicamente el verso del 15 al 20, para que usted aprenda cómo llenarse del Espíritu Santo. Y cuando Pablo dice, seamos llenos del Espíritu Santo, haciendo lo siguiente: cantando, alabando, adorando al Señor. Cuando nos reunimos, dice Pablo, que esto sea lo que hacemos constantemente. Por eso es que lo hacemos acá, porque estamos diciendo, el Espíritu Santo, ven y toma control de las vidas, ven y llena las vidas, para que cuando usted salga de este sitio sea un digno representante de su vocación, de su tarea allá afuera. Iglesia, ¿cómo andas? Póngase de pie, iglesia, a esta hora. ¿Cómo andas? Posiblemente este mensaje, que es un autoanálisis, te lleva a pensar de tal forma de que si el Espíritu Santo, no el pastor, si el Espíritu Santo, a ver, póngame atención a mí, mírenme a mí. Si el Espíritu Santo te orienta a que debes de hacer una llamada para pedir perdón, porque has sido un orgulloso, un impaciente. Si el Espíritu Santo te dice, cuando llegues a casa, debes de hablar, debes de pedir perdón. O
Si el Espíritu Santo te dice a la persona que está a tu lado, creo que es hora de que hables con ella y le pidas perdón, porque no has sido un digno representante del reino de Dios. Si el Espíritu Santo te hace hacer esto, hazlo. No te creas que es por lo bueno que eres. Es el Espíritu Santo poniendo el querer como el hacer en ti. Por eso el día de hoy yo te pido, cierra tus ojitos. Te pido que cierres tus ojitos para que te concentres en lo que quiero decirte. No hay nada mejor que estar a los pies del Maestro y decirle: Señor, te entrego mi corazón, literalmente te entrego mi ser, para que tú lo llenes, para saber cómo andar. El único que te puede enseñar cómo andar es el Espíritu Santo, todos los días. De la misma forma que tú te alistas para salir de casa, cierra tus ojitos, por favor. De la misma forma que te paras frente al espejo y te miras bien combinado, bien hermoso, bien hermosa, de esa misma forma, antes de salir de casa, debes de pararte frente a la presencia del Señor y decirle: Señor, hoy quiero andar para ti. Hoy quiero vestirme para ti. Hoy quiero hablar para ti. Hoy quiero tomar decisiones para ti. Hoy quiero relacionarme para ti. Que en todo lo que yo haga el día de hoy, las decisiones que tome, lo que hable, sea un digno representante en casa, en la oficina, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Un digno representante de tu reino. Y hoy vamos a comprometernos con esto. Iglesia que nos está mirando, hoy vamos a comprometernos con esto. Así que si tú quieres hacer el día de hoy esta oración conmigo de compromiso, para que de este momento en adelante el Espíritu Santo nos llene y tú seas un digno representante, haz esta oración de compromiso conmigo y di así: Padre Celestial, el día de hoy te pido perdón. Te pido perdón porque no he sido un digno representante de tu reino. Te pido que me perdones. Ayúdame a partir del día de hoy dejar mi orgullo y llenarme de humildad. Dejar mi impaciencia y llenarme de paciencia. Quiero que lo que la gente vea en mí sea tu presencia en mi vida. Me pongo en tus manos. Guíame. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.